Muy buenos días, niños de octavo, qué gusto volver a verlos. Estamos dando inicio a la clase que corresponde al día de hoy, lunes 15 de junio. Les cuento que el propósito de nuestra clase de hoy, básicamente vamos a trabajar en la página 14 y 15 y básicamente es la contextualización del texto que leeremos la siguiente clase, ¿ya? Por lo tanto, dentro de esta contextualización veremos todo lo que engloba al contorno de producción de esta historia y a términos claves. Principalmente vamos a ver la definición de cuento, que es un cuento, porque eso es lo que vamos a leer, cuál es su propósito y estructura. Luego vamos a trabajar en vocabulario, en contextos, vocabulario de contexto relacionados con la lectura. Vamos a ver una pequeña reseña, biografía del autor, en este caso es Henry. Y además vamos a trabajar en vocabulario de contexto y vamos a trabajar una estrategia de lectura que la vamos a practicar con un pequeño texto que se llama El equipaje. Eso es la clase de hoy. Entonces recordemos que el propósito de nuestra clase de hoy es la contextualización del texto. O sea, vamos a ver todo el contexto, todo lo que rodea a esta historia antes de leerla. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, el propósito de esto es que cuando nosotros estemos leyendo este texto, que vamos a leer la siguiente clase, y que se llama La Última Hoja, recuerden que el autor es O. Henry, ya tengamos conocimientos previos y sea más fácil para nosotros comprender este texto. Esa es la idea, ¿ok? Entonces vamos a situarnos en la página 14 del libro, que está aquí. Y como pueden ver, se llama subunidad 1, caminos que se encuentran. Dice, conocerás temas y estrategias para leer el cuento La Última Hoja de O. Henry. ¿Ya? Concepto clave. Los cuentos, ¿cierto? Ese es el concepto clave. Entonces, antes de leer esto, vamos a ver un video que nos explica qué es cuento, para que recordemos. Vamos a ver el video. Learning City, la ciudad del aprendizaje. En nuestra visita de hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son Las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias.
Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. De este modo, concluimos este recorrido de aprendizaje sobre el cuento. Muy bien, después de ver este video que es bastante explicativo, vamos a volver a la página 14 del libro. Entonces nos dice, concepto clave, tenemos: los cuentos son narraciones breves que relatan una historia de ficción en la que intervienen pocos personajes y que se concentra en un acontecimiento principal, o sea, un hecho principal. Sin embargo, lo que se relata tiene la capacidad de abrir la mente del lector y llevarlo a percibir algo que va mucho más allá. Por eso, leer un cuento es como mirar una fotografía. Lo captamos en un lapso breve, pero nos toma mucho más tiempo comprender en profundidad el tema del cual nos está hablando. Y por eso nos ponen aquí esta fotografía. ¿Ya? Si se fijan, hay un señor tocando un órgano. No, es un acordeón, perdón. Tocando un acordeón. Miramos bien la fotografía, las condiciones del señor, es un señor mayor. ¿Qué ves en la fotografía derecha? Nos preguntan. Y esa respuesta la van a tener que escribir ustedes. La pueden escribir en el libro o en el cuaderno, como ustedes quieran. ¿Ya? ¿Qué ves? La idea es describirla. Describimos la fotografía, entonces tenemos a un señor que está, por lo visto, en la calle, con su silla, tiene un carrito, imagino que andará transportando su órgano en ese carrito. Ya, el señor no se ve bien vestido y tiene un saquito ahí, por lo visto está pidiendo dinero a cambio de su música. ¿Ya? Entonces, tal vez sea de situación de calle, no lo sabemos. ¿Ya? Y luego nos dicen, más allá del momento específico en que retrata, ¿ya? Más allá del momento específico en que retrata, ¿qué busca comunicar la fotografía? ¿Qué comunica esta fotografía para ustedes? ¿Qué busca comunicar? ¿Qué creen? Bueno, el tema principal aquí es descubrir eso, el tema principal que nos narra una historia, ¿ya? Podría ser un músico que tuvo su fortuna y quedó en la calle, ¿ya? Ahora solo vive de las limosnas, tal vez fue alcohólico, ¿ya? La idea es que la imagen nos cuente una historia. ¿Qué historia creen ustedes? Tal vez una historia más positiva, tal vez no es tan negativa como yo la estoy imaginando. Bueno, eso, análisis, la vamos a dejar para ustedes. Vamos a continuar, dice, tenemos entonces sobre el autor. Ya les dije que el texto que leeremos se llama La última hoja, ¿ya? Y el autor se llama O. Henry. Entonces tenemos a O. Henry, que nació en 1862 y murió en 1910. Fue uno de los máximos exponentes del cuento. Sus relatos se caracterizan por el tono humorístico y los finales sorprendentes. O. Henry pasó sus últimos años de vida en Nueva York, ciudad en la que se inspiró para muchos de sus relatos. A través de historias de personajes comunes, logró retratar la vida en la ciudad,
la marginación, la soledad, la intensidad del amor como vía de conexión entre los seres humanos. ¿Ya? Y para complementar esto, yo busqué en internet una pequeña biografía de él. ¿Ya? Dice, O. Henry fue el seudónimo utilizado por el autor americano William Sidney Porter. Fue el seudónimo utilizado por el autor americano William Sidney Porter para firmar su obra literaria. Conocido principalmente por sus relatos, es considerado como uno de los grandes autores estadounidenses de finales del siglo XIX. O. Henry tuvo una vida azarosa, trabajando en lugares como ranchos de ovejas, revistas, delineante o cajero de banco. Precisamente en este último trabajo fue acusado de malversar fondos, lo que le hizo huir a Honduras en 1896. A su vuelta a Estados Unidos, O. Henry fue detenido y encarcelado. Fue en la cárcel donde comenzó a escribir y a colaborar con distintas revistas. Alcanzó cierta fama y reconocimiento, pero su alcoholismo nunca le dejó disfrutar de una situación económica estable. Su obra ha sido muy influyente en los grandes cuentistas contemporáneos, estableciéndose un premio anual con su nombre. De entre su producción habría que destacar relatos como Regalo de Reyes, El oro que relucía o Memorias de un perro amarillo. Esas son algunas de las obras de él. Vamos a volver a nuestro libro. Como dicen acá, que sus últimos años de vida en Nueva York. Entonces, aquí abajo nos muestran una imagen de Nueva York. Se parece a las películas que hemos visto, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Ya, entonces aquí nos piden analizar esta imagen, porque el cuento se parece mucho a una imagen puede contar una historia. Entonces dice, ¿qué te llama la atención de esta imagen de Nueva York? ¿Qué les llama la atención a ustedes? Bueno, les contaré que a mí me llama la atención que, al parecer, cada ventanita podría ser un pequeño departamento donde vive alguien muy apretujado. Y si contamos todos los edificios, todas las ventanitas, tenemos que vive muchísima gente muy apretujada, ¿cierto? ¿Cómo crees que es la vida de las personas ahí? Yo digo, si viven apretujados deberían conocerse todos, ¿cierto? Pero no, cuando hablamos de tanta gente en masa, lo más probable es que la gente ni siquiera conozca a sus vecinos. Entonces, me da la impresión que la vida ahí es muy solitaria, muy egoísta o ensimismada, creo yo. Y me da la impresión un poco como Santiago, que viven acelerados todo el tiempo, corriendo de un lugar a otro, con mucho ruido de la ciudad, ruido del tren, o del, no sé si habrá metro en este tiempo, ruido del tren, no sé, los vehículos, las industrias, smog. En verdad, esta fotografía de Nueva York no es la más linda al parecer, ¿ya? Así que tampoco digamos que tampoco se ve como que fuese un lugar de muchos recursos, más bien pobre, diría yo. Ese es mi análisis. No sé qué piensan ustedes al respecto. Vamos a pasar a la página 15. Y en la página 15 nos hablan de una estrategia de lectura, ¿ya? Y en esta estrategia de lectura, que nos sirve para practicar la comprensión lectora, dice: existen variados organizadores gráficos que ayudan a relacionar los elementos del cuento y comprender lo que relata. Uno de ellos es el mapa de la historia, que te permite relacionar los siguientes elementos. Entonces aquí tenemos un mapa de la historia, y este mapa de la historia, voy a poner rosado mejor. Este mapa de la historia nos pregunta dónde ocurre la historia, cuándo ocurre la historia, cuáles son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios, cuál es la trama o el problema. Nos hace nombrar 3 acontecimientos principales o hechos principales
y la resolución o el desenlace de la historia, ¿ya? Y como en la próxima clase vamos a leer el texto, hoy tenemos que practicar esta estrategia. Entonces la vamos a practicar con un texto bien cortito que es de su mismo libro, pero que está en la página 116 y se llama El equipaje. Entonces van a ir a su libro, van a buscar la página 116, el texto se llama El equipaje. Y dice así: El equipaje, autor Pablo de Santis. Se había acostumbrado al ritmo del hotel. En esa época del año las noches eran tranquilas porque no había turismo y los viajantes llegaban siempre durante el día. A la mañana, en cambio, prefería refugiarse en una de las habitaciones vacías para no oír las voces de los clientes, que entre media luna y media luna comentaban el estado de los caminos o el éxito de los negocios. Se sentía muy alejado de la vida de los viajantes, siempre en camino, siempre con la ilusión de que en la próxima ciudad o en el próximo pueblo los esperaba la suerte que hasta ahora se les había negado. A él ya no le interesaba viajar, quería un lugar donde afincarse, donde establecerse. Aprovechaba las noches para pasear por el hotel. Recorría los pasillos desiertos, subía y bajaba en el ascensor. Si algún cliente se había mostrado impaciente o maleducado, él se encargaba de perturbar su sueño a través de ligeros golpes a su puerta. Pero la tranquilidad se interrumpió cuando apareció la valija. Ya la primera vez que la vio, sola en medio de un pasillo, le produjo un inexplicable desasosiego. Esa vez pensó que alguien la había dejado olvidada. 2 semanas después volvió a encontrarla, abajo en el hall, junto a uno de los sillones verdes. Estuvo tentado a abrirla, pero se contuvo. Era una valija de cuero, algo ajada, la manija se había roto y la habían reparado con hilos y sal. No sabía si estaba llena o vacía, porque ni siquiera la había tocado. Como la mayoría de los pasajeros del hotel eran hombres, supuso que era la valija de un hombre. Mientras miraba por la ventana del hotel el camino que llevaba a la ciudad, pensaba en la valija. Tal vez la había olvidado a alguien mucho tiempo atrás y los muchachos del hotel la habían sacado del sótano para hacer una broma. No encontraba otra explicación. A veces se sorprendía pensando en el dueño. Le imaginaba una cara, un oficio, algunas circunstancias. Quizás bastaba abrir la valija para saber cómo era. Las cosas que uno pone en una valija son como el resumen de una vida. Ahí está todo lo que uno puede decir de sí mismo. Ahí está todo lo que uno puede esconder. Una noche oyó el ascensor que bajaba hacia él. Cuando abrió la puerta no había nadie, pero allí estaba por tercera vez la valija. Volvió a sentir el desasosiego, el temor. Ya era hora de abrirla. No sentía curiosidad, pero quería sacarse de encima el peso de la duda. Soltó las 2 trabas y la abrió. Revisó con cuidado su contenido como un empleado de aduana que busca en los repliegues una mercancía prohibida. Había una navaja de afeitar, una novela policial, un frasco azul vacío. Entre la ropa encontró una bolsita de lavanda. Fue ese olor lo que le hizo recordar. Entonces reconoció la navaja con la que se había afeitado por última vez, la novela que no había terminado de leer, sus 3 camisas, que siempre doblaba con esmero. Reconoció su nombre al pie de una carta en la que se despedía de una mujer que ya, por su cuenta, se había despedido. Reconoció el frasco azul y recordó el sabor del veneno que había tomado de un trago, por motivos que ahora le parecían ajenos. Los hoteles son lugares de paso y él necesitaba un lugar definitivo. Salió a la madrugada, a la hora que eligen los viajantes, cuando tienen mucho camino por recorrer. Y aunque le pareció que no lo iba a necesitar, llevó consigo el equipaje. En Cuentos Fantásticos, Misteriosos, Buenos Aires, MC. Ya, yo supuse que era Buenos Aires porque aquí habla de entre media luna y media luna. Y el lugar donde se come mucho media luna es Argentina. ¿Ya?
Entonces tenemos el equipaje en la página 116 y 17. Después de haber leído este texto, nos vamos al esquema y lo vamos a dibujar en nuestro cuaderno, ¿ya? Ya, yo lo quise hacer aquí, pero aquí está hecho a mano, pero lo escribí acá en el libro y vamos a ir analizando la historia del equipaje mediante este mapa de la historia. Entonces dice, donde primero el título de la historia se llama El equipaje y el autor es Pablo de Santía, ¿cierto? Después tenemos dónde ocurre la historia, ¿ya? Y dijimos que comían media luna, por lo tanto la historia ocurre en un hotel en Argentina. Argentina, ¿cierto? Luego nos dicen cuándo ocurre la historia. Y nosotros dedujimos que es en otoño o en invierno porque dice que los turistas solo van de paso, que se quedan ahí por la noche y al otro día continúan con su viaje. Luego nos dicen los personajes principales, pero no aparece el nombre. Y es un hombre quien narra su historia, su propia historia. Por lo tanto, el personaje principal es un hombre. Luego tenemos personajes secundarios, y secundarios en este caso serían los turistas o los trabajadores del hotel. La trama o el problema, ya aquí es que él está en un hotel, está un poco aburrido de la rutina, dice que quiere establecerse y que a veces huye de la gente. Hasta que en algún momento ve una valija abandonada, ¿cierto? Una valija abandonada, recuerden que una valija es una maleta. Y nos piden 3 acontecimientos principales, ¿ya? Primero tenemos que él está en un hotel y cuenta su historia o su rutina. Luego, segundo acontecimiento, ve una valija perdida que se le aparece más de una vez. 3 veces específicamente. Y el último acontecimiento es cuando él abre la maleta, ¿cierto? Porque ya no aguanta más, entonces abre la maleta para saber de quién es. Resolución o desenlace, ¿cómo termina la historia? Al abrir la valija se da cuenta que la maleta le pertenece. Recuerda quién es él y qué le sucedió. ¿Ya? Recuerden que ahí decía que él se había suicidado y al parecer era por una pena de amor. Se va del hotel llevando el equipaje, o sea, porque él quería establecerse. Al final se dio cuenta que él había fallecido y en cierta forma es como que su alma se va en el tren de la madrugada junto con su equipaje, su maleta. ¿Ya? Si se dan cuenta, con ese texto que fue tan cortito, porque es para practicar esta clase, logramos armar un mapa de la historia, ¿ya? El equipaje. Entonces, lo que yo les voy a pedir en este caso, la actividad es que en su cuaderno ustedes armen este mapa de la historia del equipaje. O sea, este mismo esquema con el equipaje y la información y el análisis que acabamos de hacer ahora, ¿cierto? Porque la próxima clase tendrán que completar el mismo organizador gráfico, el mismo mapa de la historia, pero de la historia a la última hoja, ¿cierto? Y finalmente, la última actividad que tenemos es el vocabulario de contexto. Ya les explico, hablando de contexto, hoy día estamos viendo la contextualización de la historia, la última hoja. Pero para trabajar un vocabulario de contexto es cuando sacamos una oración completa y tratamos de definir a esa palabra desde lo que nos dice esa oración que la encierra, ¿cierto? Entonces aquí nos hablan acerca de un esquema, cómo podemos nosotros analizar la palabra, y esto yo lo hice en Word, ¿ya? Que para mí fue más fácil. Ustedes lo pueden hacer en el cuaderno a mano, ningún problema. Si no es necesario que sea tan ordenado, puede hacerlo como nubecita, ¿ya? Entonces aquí fui trabajando las palabras y las fui completando. Entonces la primera dice: 1. Los artistas pronto empezaron a rondar por el viejo Greenwich Village. Tenemos que Greenwich Village es una ciudad, entonces hablamos de los artistas que empezaron a rondar en pos de ventanas orientadas al norte, o sea, andaban buscando ventanas orientadas al norte y umbrales del siglo XVIII. Aquí tenemos la palabra primera, entonces, umbrales del siglo XVIII. Entonces, umbrales. No sé si les suena a ustedes la palabra umbral, es bastante conocida. Bueno, acá tenemos, yo ya armé la palabra umbral, tenemos una foto de un umbral, ¿ya? Tiene relación con la puerta, pero es la parte baja de la entrada de una casa, o sea, este sería el umbral de la puerta, ¿ya? Y
para completar que entendimos el significado de esta palabra, tenemos que inventar una oración. Entonces, en el fondo, yo le estoy dando la palabra, estamos analizando su significado, tenemos una imagen, pero ustedes van a tener que inventar una oración. Yo inventé esta, dice: ella se quedó pensativa en el umbral y se negó a entrar. O sea, se quedó en el umbral de la casa y no entró. ¿Ya? Vamos con la segunda palabra. La segunda palabra se llama buhardillas. Y seguimos hablando de los artistas que andan buscando, como que andan buscando a dónde quedarse, un alojamiento. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, umbrales del siglo XVIII y buhardillas holandesas y alquileres bajos. Aquí está la palabra clave, ¿ven? Andan buscando arriendo. Entonces, estas son partes de una casa. La buhardilla, no sé si a ustedes les suena la palabra buhardilla. Bueno, vamos a ver la palabra buhardilla. Buhardilla, palabra, y esta es una buhardilla. Imagino que la han visto mucho en películas de Estados Unidos. Acá en Chile no se ve mucho. Tiene que ser casas de estilo colonial que tengan buhardilla. ¿Ya? Es una ventana vertical sobre el techo de una casa, ¿ya? O puede también llamarse el último piso de la casa, o sea, el que está arriba siempre queda como en A. Es una habitación bastante pequeña que tiene una ventana que da a la calle, pero su ventana siempre es vertical. Entonces aquí inventamos una oración que dice: ella miraba asombrada la lluvia que caía intensamente desde la buhardilla. Y ahí hemos ocupado la palabra buhardilla. Vamos con la siguiente palabra en la oración número 2, que dice: Sue y Jonsi tenían su estudio en los altos de un gordo edificio de ladrillo de 3 pisos. ¿Ya? Entonces aquí nos toca analizar la palabra estudio. ¿A qué le suena estudio? Se ocupa mucho en las películas gringas también. ¿Ya? Entonces tenemos que estudio es un lugar donde se estudia o se trabaja. O sea, puede ser una oficina. Estudio. ¿Ya? Tenemos la fotografía de un estudio, un lugar donde se trabaja. Él estaba tan agotado que aquella noche se durmió en el estudio. ¿Ya? Esa es la oración inventada. Ustedes tendrán que inventar una de ustedes. Vamos a la oración número 3 y la palabra que tenemos que ver aquí se llama hiedra. Dice: una enredadera de hiedra vieja, muy vieja, nudosa de raíces podridas, trepaba hasta la mitad de la pared. O sea, aquí nos están dando todo, una enredadera de hiedra. O sea, estamos hablando de una planta que es una enredadera. ¿Ya? Y acá tenemos hiedra, la palabra, hiedra, la imagen. Imagino que han visto muchas veces esta enredadera, es muy famosa, es muy conocida en realidad. No sabíamos que se llamaba hiedra, pero es muy conocida. Es un tipo de planta enredadera, eso es una hiedra. Y la oración inventada dice: se quedó fuera de casa, así que debió escalar la hiedra hasta el segundo piso. ¿Ya? Porque aquí nos dicen que trepaba hasta la mitad de la pared. Y la última oración y palabra dice: el viento norte volvió a zumbar con violencia, mientras la lluvia seguía martillando las ventanas y los bajos aleros holandeses. ¿Ya? Habla del viento, ¿ya? Los bajos aleros. La palabra alero, no sé si les sonará. Bueno, también tiene que ver con una parte de una casa. ¿Ya? Alero. Es un techo que sobresale de la casa. Este sería un alero, ¿cierto? Y acá tenemos: se quedó fuera de casa. Estaba lloviendo, así que se refugió bajo el alero de la casa. Esa es la oración inventada por mí. Ustedes tendrán que inventar una oración para cada palabra. Esa es la actividad en el fondo, porque como yo les estoy dando la palabra, el significado y la imagen, solamente ustedes tendrán que hacer una oración con cada palabra. ¿Ya? Aquí tendrán que inventar, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 oraciones, una con cada palabra. Entonces dice: a partir de estas palabras, ¿cómo imaginas el lugar donde se desarrolla la historia? Porque todo esto tiene relación con el texto. ¿Ya? Con esto, con estas imágenes que vimos, con estas definiciones, ¿cómo se imaginan el lugar donde va a ocurrir la historia que vamos a leer la siguiente clase? Esa es la pregunta. Entonces,
el ticket de salida o la última actividad que me tienen que responder en el cuaderno es esta pregunta. ¿Ya? ¿Cómo te imaginas el lugar donde se desarrolla la historia? Y hemos terminado por hoy. Bueno chicos, hemos terminado la clase, espero que les haya gustado. Como les dije, hoy solamente es la contextualización de la historia, o sea, nos estamos preparando para la siguiente clase leer la historia. O sea, la otra clase solamente leeremos esta obra, este cuento llamado La Última Hoja. ¿Ya? Espero que todos se encuentren muy bien, les mando un gran abrazo, un beso gigante, cuídense mucho y nos estamos viendo el siguiente lunes.